Como he dicho, vamos a Éxodo, capítulo 1. Y la semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo los primeros 14 versículos. Y estuvimos hablando acerca de la importancia de la familia. Estuvimos viendo cómo dice el versículo 1 que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Estuvimos viendo la importancia de la familia y vimos algunas vimos 3 puntos en cuanto a lo que es una familia. Después estuvimos hablando de cómo somos de olvidadizos. Y llega un momento en que sale un faraón nuevo, un rey nuevo, y no sabía quién era José. No es que no supiera quién era José, a esta altura José era un héroe nacional, simplemente que no quiso realmente escuchar, no quiso prestar atención a los judíos, a José y a esa población que estaba creciendo de una manera tremenda. Y a veces tenemos la tendencia a olvidar, queremos que todo el mundo nos va a recordar, queremos que todo el mundo se va a acordar de nosotros, y déjame decirte que no. Os comenté el caso de gente como Adolfo Suárez, como Felipe González, como mucha gente que ya las nuevas generaciones no tienen ni idea de quiénes eran. Y somos olvidadizos, la gente se nos olvidan las cosas y las personas. Si tú crees que la gente te va a olvidar, no te va a olvidar, lo tienes un poco claro. Pero lo bueno de todo esto es que Dios nunca te olvida. Que Dios nunca te olvida. Dios nunca olvida tu obra, tu servicio y lo que haces para Él. Y después vimos también cómo Faraón pues puso una serie de cosas, instituyó una serie de elementos para que el pueblo de los judíos que estaban allí no se multiplicara, porque estaban creciendo de una forma tremenda. Y lo que vimos es que en realidad lo que este nuevo rey tenía era miedo a que este pueblo siguiera creciendo. Y lo vimos en el versículo 12, y vimos lo que es el miedo, lo que significa el miedo, y vimos que el miedo es lo que provoca el rechazo al extranjero, el miedo es lo que provoca el rechazo al desconocido, el miedo es lo que provoca el que guardemos medidas de seguridad con gente que no conocemos, porque tenemos miedo de las nuevas costumbres, tenemos miedo de la gente que viene, tenemos miedo a veces del color, de la personalidad, de la religión, de dónde viene, etcétera, la gente. Y así creamos la persecución a los demás, etcétera, etcétera. Esas fueron algunas de las cosas que vimos la semana pasada. Y después dice, a partir del versículo 15, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Es interesante porque fijaros que Faraón ha tomado una serie de medidas para esclavizar a los judíos que estaban allí, pero no se conforma con eso, porque los judíos seguían creciendo. Dice el versículo 12: cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Por muchas cosas que estaban haciendo, el pueblo judío se estaba cada vez multiplicando. Entonces Faraón dijo: si no puedo acabar con ellos de esta forma, si no puedo mermar a los judíos de esta forma y que cada vez haya menos, vamos a buscar otra alternativa, vamos a tomar otra medida. Y la otra medida era simplemente un asesinato. La otra medida era matar a los niños que nacían de los judíos. Fijaros que dice en el versículo 15, habló 15-16, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Es interesante porque fijaros que aquí dice el texto que Faraón, cuando toma esta decisión,
para seguir aumentando la disminución del pueblo judío, dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Concretamente menciona a dos, a Sifra y a Fúa. Y alguien se puede preguntar, ¿solamente había dos parteras allí? Se calcula que la población allí era una población de miles de personas. Y solamente podía haber dos parteras para todas las mujeres judías. La mayoría de los comentaristas y de los eruditos creen que aquí se está hablando básicamente de las dos responsables de un grupo mayor, como si fuese un sindicato, como si fuese una asociación. Ellas eran las líderes, los responsables digamos, del sindicato de parteras, por decirlo de alguna forma. Las que daban las instrucciones, las que formaban, las que enseñaban, era como una especie de pirámide donde ellos estaban ahí y después iban trabajando con el grupo, con otro grupo. Algunos comentaristas piensan que había hasta 500 parteras, que me suena, no sé si había 500, pero de luego dos, para toda esa población, evidentemente es una cifra muy baja. Entonces, hay muchos, la mayoría de los que yo he podido leer, que piensan que efectivamente era como una especie de sindicato, que ellas dos llevaban, digamos, la responsabilidad y que a través de ellas el faraón, el rey, habla con ellas para que se haga, para que se pueda decir a los demás para hacer lo que él había dicho que se hiciera. Habló con las parteras hebreas y fijaros que nos dice también el nombre de las dos. Dice que una se llamaba Sifra y la otra Fúa. Es interesante porque la palabra, el nombre de Sifra significa hermosura. No sabemos si esta mujer era hermosa por dentro, hermosa por fuera o las dos cosas. No sabemos por qué le puso a sus padres este nombre tan bonito, hermosura. Lo mismo era una mujer muy bella físicamente y lo mismo era muy bella por dentro. El caso es que esta mujer se llamaba hermosura. La segunda es Fúa y significa esplendor, resplandeciente. Esta mujer era un esplendor, resplandecía. Tampoco sabemos en qué sentido resplandecía. Si resplandecía también como físicamente, o era una persona de estas personas que deslumbran a los demás, no tanto por su físico, sino por su manera, por su valor interno, por lo que tienen por dentro. Por la luz interna que tienen. Hay gente que ilumina, hay muy pocas personas que iluminan de esa forma, pero las hay. Personas que cuando están, dice, este tiene algo especial, esta mujer tiene algo especial, que iluminan a los demás. Así que sabemos que estas dos mujeres, Sifra significa hermosura y Fúa esplendor. Y fijaros que dice en el versículo 16, dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Si es hijo, matadlo, y si es hija, que viva. Le dio una orden clarísima. Les dio una orden clarísima. Esta orden no tenía ningún tipo de... se podía malinterpretar o a quien nos ha dicho, no, la orden fue clarísima. A todos los niños que nazcan hay que matarlos. Hay que matarlos. ¿Cómo se mataba? Pues no sé exactamente cómo lo podían hacer. No sé si a la hora de sacar al niño lo ahogaban, lo ahorcaban, yo no sé muy bien cómo lo hacían, pero el caso es que la orden era que los bebés los matasen cuando saliese del vientre materno. Pero es interesante porque dice que en el versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Faraón, el rey, les dijo, matar a los niños. Y es interesante porque aquí nos dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Por qué temieron a Dios estas mujeres? Evidentemente estas mujeres temieron a Dios porque tenían un temor de Dios, una relación con Dios. Hay comentaristas que creen que estas mujeres eran hebreas, porque era muy difícil que las hebreas dejasen que una gentil estuviese con ellas en el pacto. Entonces, posiblemente eran mujeres hebreas que estaban allí ayudando a otras. Otros dicen que no. Otros dicen que eran egipcias, porque los nombres de Fúa y Sifra son nombres egipcios, no son nombres hebreos. Si es así, si estas mujeres eran egipcias, posiblemente alguien les habló, algún israelita, algún judío les habló del Dios de Israel, porque tenían temor de Dios. Sabéis que el pueblo egipcio era un pueblo con muchísimos dioses.
al igual que casi todos los pueblos de aquella época. Y quizá, posiblemente, alguna mujer, algún hombre, alguna de las que ellos ayudaban, les hablaba del Dios de Israel. Y ellos dejaron los dioses de Egipto para confiar y creer en el Dios único que Israel tenía, el Dios que ellos enseñaban y al que creían. Fuese como fuese si fuesen de verdad judías o fuesen egipcias, el caso es que ellas tenían temor de Dios. ¿Por qué no mataron a los niños? Porque tenían temor de Dios. ¿Por qué no hicieron esa labor? Porque tenían temor de Dios. Por eso no lo hicieron. Las parteras temieron a Dios. Déjame decirte una cosa, el temor de Dios es un freno para el pecado. Cuando tememos a Dios, a veces el pecado es una autopista. El pecado es una autopista y entramos en esa autopista y empezamos a ir primero muy a 10 kilómetros por hora, después 20, hasta que le cogemos el gusto. le cogemos el gusto y empezamos a correr la autopista ya a 120, 130. Eso es lo que hace el pecado. Si no hay ninguna señal, si no hay nada que lo impida, si no hay un freno moral, elegimos la autopista y seguimos pecando, porque es la inclinación del ser humano. Porque estamos hechos así, desde el pecado de Adán y Eva, el ser humano siempre está inclinado al pecado, a hacer pecado. Y el pecado es esa autopista que nos conduce a sitios que moralmente, espiritualmente, éticamente, nos separan de Dios y nos hacen daño a nosotros y a los demás. El temor de Dios es un freno para el pecado. La Biblia también nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Estas dos mujeres tenían temor de Dios, por lo tanto, bíblicamente hablando, estas mujeres eran sabias, sabían lo que tenían que hacer, sabían cómo tenían que actuar, sabían lo que mandaba el Dios de Israel, sabían la voluntad de Dios en cuanto a la vida humana. Y ellas, esas mujeres que tenían temor de Dios y que eran sabias delante de Dios, tomaron la mejor decisión, que era no hacer aquello que el rey les había dicho. ¿Por qué? Porque tenían un temor de Dios, un temor reverente, un temor de acercamiento, un temor de querer hacer la voluntad de Dios y de querer obedecer la voluntad de Dios. Después encontramos en la Escritura, la palabra de Dios es muy clara en este aspecto. La palabra de Dios siempre nos dice que Dios prima la vida, Dios ha hecho la vida. Dios ha hecho la vida, Dios hizo un día a Adán y Dios hizo un día a Eva. Y a partir de ese momento Dios ha dado vida. Tú eres una vida que Dios ha creado. Yo soy una vida que Dios ha creado. Dios no es un Dios de muerte. No, Dios no es un Dios que mata. Dios es un Dios que da vida, ama la vida, elige la vida. Dios es un Dios que permite que nosotros como pueblo, como personas, nos acerquemos a Él en todo momento. Dios nos habla, la palabra de Dios nos habla del valor incalculable de la vida humana. Venid conmigo al Salmo 127, versículo 3 al 5. Salmo 127, versículo 3 al 5, y mirad lo que dice. Salmo 127, versículo 3 al 5 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fijaros que dice aquí que herencia de Dios son los hijos. Herencia de Dios son los hijos. Fijaros que dice que cosa de estima el fruto del vientre. Fijaros que dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Es decir, nos está hablando de la bendición de Dios en cuanto a los hijos. Hoy en día no se lleva a tener hijos, lo sé, lo sabemos todos nosotros. Cuando yo era un chaval, las parejas se casaban con 20 años, con 23, con 22. Hoy en día se casan con 30 y tantos años y normalmente la mayoría de las parejas no quieren tener un hijo, no quieren tener hijos, o uno. Y como máximo 2. Aquellos que ya tienen 3 hijos o 4 ya se les mira como diciendo: esta gente son de otro mundo, esta gente son de otro planeta, mira, están rodeados de niños, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que bienaventurado el hombre, bienaventurado la madre, bienaventurado la mujer que tienen hijos, porque Dios es el que da a los hijos. Feliz, no avergonzado, no triste, feliz aquellos que tienen hijos. Dios es el que da la vida y el que bendice con la vida también. En el Salmo 139,
versículo 13 al 16 dice, Salmo 139, versículo 13 al 16, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido lo más profundo de la tierra. Mi embrión viene en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Fijaros que aquí el salmista está diciendo al Señor, tú formaste mis entrañas. Tú, técnicamente, quien formó a sus entrañas era el papá y la mamá, pero el salmista sabe que aparte del abrazo conyugal, quien estaba realmente detrás en su nacimiento fue el Señor. Por eso dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esto es tremendo. El Señor es el que está ahí, el que formó la vida, el que lo hizo. Y el salmista dice, te alabaré por eso, te alabaré, te honraré, te glorificaré, te exaltaré, porque tú eres el Dios de la vida. Mi embrión vieron tus ojos. Esto es maravilloso. Mi embrión vieron tus ojos. Dios da la vida, Dios hace la vida. En Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice, vino pues, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo ya te conocía. Antes de que nacieses, yo ya te santifiqué, ya tuve un ministerio para ti, ya tuve una responsabilidad para ti. Dios conocía a Jeremías desde antes de nacer. Uno de los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios es no matarás. No matarás. Ese no matar es algo tremendo, porque eso dignifica la vida humana. Dios no nos dice, te han hecho daño, tú mata. ¿Te han matado a alguien en tu familia? Mata tú también. No estamos en una guerra donde nos matamos los unos a los otros. Estamos en un mundo donde queremos practicar la eutanasia con los enfermos terminales y con las personas mayores. Estamos en un mundo donde queremos acabar con los desvalidos y queremos acabar también con los bebés, con los niños. Estamos en un mundo donde la vida humana es como una veleta, depende del aire que venga, depende de la orientación política que venga, depende de la gente. Pero la palabra de Dios nos dice, no matarás, no matarás. Preparando la predicación, consulté un dato, y el dato es este que voy a decir, que para mí es espectacular, es horrible, es horrible. Entre 2015 y 2019, hubo 73 millones de abortos en el mundo. 73 millones de abortos en el mundo. Entre 2015 y 2019, en 4 años. 73 millones de abortos. En España, en el año 2018, la cifra de abortos fue de casi 100.000 niños. Eran 97.000 y pico. Casi 100.000 niños, la cifra de abortos en el año 2018. Y de esta cifra de abortos en España, en el año 2018, el porcentaje de abortos por riesgo de graves anomalías en el feto fue un 3,32. El porcentaje de abortos por grave riesgo para la vida de la madre, un 5,95. Y escuchad, el porcentaje de abortos a petición de la mujer, un 90,44%. Un 90,44%. Hay un grupo de mujeres que abortaron porque había un problema con el feto, hay un grupo de mujeres que abortaron porque su vida estaba en peligro, pero la mayoría, el 90,44%, fue a petición de la propia mujer. A mí esto me parece terrible, terrible. La situación, he podido ver que en este año, por ejemplo, a consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, pues ha disminuido.
Ha disminuido los abortos, al igual que han disminuido los divorcios, y al igual que han disminuido también las bodas y todo ese tipo de cosas por la pandemia que estamos viviendo. Pero esos datos, hermanos y hermanas, son datos terribles en cuanto al aborto. Y Dios nos dice que ama la vida. Dios nos dice que ama la vida, que ha hecho la vida. ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en jueces de los demás, en jueces de bebés, de niños, y mandar matarlos? Esto fue lo que hizo el rey, lo que quiso hacer el rey y lo que sigue haciendo la sociedad occidental y en muchos lugares que se ha instalado el aborto: matar a las personas, matar a los bebés que nacen por la, comilla, por la libertad de las mujeres. Cada uno que piense lo que crea oportuno, pero esto para mí es dramático. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Hay situaciones en que los creyentes no podemos obedecer lo que nos dicen los gobiernos. El 90% de lo que dicen los gobiernos tenemos que obedecerlo, porque están para nuestro favor, dice la Escritura. El gobierno está ahí, por supuesto, para ser un adorno. Los gobiernos imparten leyes, hacen cosas, hacen carreteras, hacen colegios, hay una ley, hay orden, hay policías, nos ayudan en principio a vivir mejor. Eso es lo que debe de hacer un gobierno, hacer que la población, que la gente pueda vivir mejor. Pero hay situaciones en que los gobiernos dictan leyes y los creyentes no podemos hacer caso a esas leyes. Venid conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 28 al 30. Hechos capítulo 4, versículo 28 al 30, y mirad lo que dice. Hechos 4, capítulo 4, versículo, perdón, he dicho 28, 18 dice, Hechos 4, 18 al 20 dice: y llamándolos a los apóstoles, a Pedro y a Juan, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Vemos que aquí el concilio le dice: habéis hecho todo esto, habéis predicado, pero no hacerlo más. Os prohibimos que prediquéis más, a ti, a Pedro, a ti, Juan, a no hacerlo más. Y Pedro y Juan dicen que no podían hacerlo, porque tenéis que juzgar vosotros, concilio, lo que nos estáis mandando, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El gobierno, las leyes están puestas para nuestro servicio y para nuestra ayuda, pero hay situaciones en que los creyentes tenemos que levantarnos y decir: no, yo no lo voy a hacer. Y una de esas leyes es el aborto. Y los creyentes tenemos que decir: no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando salió el nazismo, cuando salió Hitler y su organización política, por decirlo de alguna forma, ¿sabéis lo que pasó? Que la inmensa mayoría del pueblo alemán estuvieron a favor de Hitler y del nacionalsocialismo que estaba haciendo, por razones históricas, por razones de convivencia, mucha gente estuvo de acuerdo con ese partido político. Muchos estaban avisando que llegaría un momento en que se iba a convertir en un dictador, cosa que ocurrió, que se iba a convertir en un dictador. Muchos estaban avisando que iba a haber una guerra, y algunas potencias, como la potencia británica, pensaban que no, y al final hubo una guerra. Pero lo más triste de todo esto es que gran parte de la iglesia de Alemania estaba a favor de Hitler, estaba a favor de su movimiento. Gran parte de la iglesia de creyentes, pastores, etcétera, de la iglesia en Alemania, y no solamente de la iglesia luterana, también de iglesias libres, estaban a favor de Hitler y de su movimiento. Supongo que no tenían en su mente a dónde iba a llegar, Hitler, pero estaban a favor de ese movimiento. Y solamente un grupo pequeño de creyentes, entre ellos Bonhoeffer,
un grupo pequeño de creyentes empezaron a decir que eso no era de Dios y que las ideas que practicaban, que decían, las leyes que estaban instaurando, por ejemplo, fuera los gitanos, los judíos, la superioridad de una nación con respecto a otra, etcétera, 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 no eran de Dios y se levantaron contra ellos. Un grupo pequeño de creyentes, pero los demás creyentes no se levantaron contra el nazismo. Los demás, la Iglesia no dijo absolutamente nada sobre ese tema durante varios años, hasta que pidieron perdón después por todas las cosas que ya sabemos. ¿Sabéis? A veces los creyentes vemos situaciones que son muy difíciles, situaciones que son pecado, y hacemos como las avestruces, ponemos nuestra cabeza y enterramos nuestra cabeza para no ver la realidad. Y la realidad es que la muerte de un bebé es un asesinato. La realidad es que estamos matando vidas humanas. Y la realidad es que los creyentes tenemos que ser los primeros en que hablemos a favor de la vida y que enseñemos a favor de la vida y que nos opongamos con las medidas que haga falta en la televisión, en escritos, en los púlpitos, que nos opongamos a la hora de hacer esto, porque esto no es de Dios. La matanza no es de Dios, la muerte de los bebés no es de Dios. Tenemos que tener temor de Dios y primar siempre la vida, sabiendo que hay circunstancias como qué ocurre cuando una madre está a punto de morir. Son situaciones difíciles también, pero estoy hablando de manera general, y de manera general los creyentes no podemos hacer cosas que van en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. No solamente encontramos estas dos mujeres parteras que hicieron eso, o este grupo de creyentes que se levantaron contra los nazis, que algunos de ellos murieron, como Bonhoeffer, que lo ahorcaron, sino que los amigos de Daniel y el propio Daniel también se enfrentaron al poder, se enfrentaron a los que estaban gobernando. Y los amigos de Daniel y Daniel mismo estuvieron dispuestos a morir para enfrentarse a decisiones políticas, religiosas, que no tenían nada que ver con la palabra de Dios, y estuvieron dispuestos a morir. Igual que los mártires. Los mártires iban al circo romano porque se negaban a decirle al César, César es el Señor. Y los romanos le decían, di solamente eso, di César es el Señor, y después adora a tu Dios en tu casa, adora a tu Dios en la reunión secreta que tengáis, pero di públicamente que César es el Señor, y después practica tu religión en la intimidad. Y cualquiera puede decir, pues eso es verdad, qué tontería, ¿para qué voy a morir? Si puedo después practicar mi creencia a nivel personal y de manera privada, y con un grupito de personas que quieran lo mismo que yo, ¿por qué tengo que ponerme a morir? Pero los creyentes sabían que no podían decir eso. Los creyentes que habían creído, los que tenían temor de Dios, los que habían creído de verdad, no podían decir César es el Señor, porque es mentira. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, no un César, el César de turno, el gobernante de turno. Por eso, entre otros motivos, iban y los mataban, porque se negaban a dar un culto de adoración al jefe del Estado. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? El que teme a Dios lo obedece. Le obedece. El que teme a Dios está dispuesto a correr riesgos. Muchas veces nos instalamos en la comodidad y a ver quién nos mueve de ahí. A ver quién nos mueve de la comodidad. Pero los creyentes que temen a Dios están dispuestos a correr riesgos, incluso su propia vida. Los creyentes que temen a Dios harán lo correcto. Harán lo correcto. Lo que su conciencia, y sobre todo la palabra, como decía Lutero, mi conciencia, la palabra de Dios. Si mi conciencia, y sobre todo la palabra de Dios, que es el filtro de la conciencia, si la palabra de Dios me dice que no puedo hacer esto, no lo haré, y haré lo correcto, lo que es correcto. Fijaros que después dice en el versículo 18 y 19, dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Es interesante, ha pasado el tiempo, pasan algún tiempo determinado, pero Faraón sigue viendo que el pueblo judío sigue teniendo un montón de niños y que las niñas siguen naciendo, y Faraón el rey llama a las dos parteras, que meses antes hablaba con ella y le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que esto sigue para adelante.
habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras responden, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son muy fuertes, son robustas. Y antes que lleguemos nosotros, vamos ya han tenido la niña. Alguno puede pensar, los niños, alguno puede pensar, pero mintieron. Estas mujeres mintieron. Alguno puede pensar, no necesariamente, porque lo mismo lo que estaban diciendo, lo mismo era verdad. Lo mismo cuando estaban llegando era verdad. Y se encontraban que estas mujeres eran tan robustas que cuando llegaban ya había nacido el niño. Ahora te dice una cosa, preguntarle a uno de esos niños, que habían nacido, preguntarle qué pensaba él acerca de la mentira, si era mentira. Preguntarle qué pensaba él acerca de si era verdad. Porque él te iba a decir mirando los ojos, si fue mentira o fue verdad, no lo sé. El caso es que estoy aquí. Esa es la realidad. ¿Sabéis? Podemos pensar que fue una mentira. Quizás fue una mentira, posiblemente fue una mentira. Pero la vida no es fácil. Y hay que tomar muchas decisiones que a veces tenemos que, entre las decisiones tenemos que tomar de las malas, la menos mala. Pero sigue siendo mala, pero es la menos. La vida no es fácil, hay momentos en que tenemos que tomar decisiones. Sobre todo cuando está en juego la vida del ser humano. Cuando está en juego cosas muy importantes. Estas mujeres mintieron. Si mintieron, hubo un montón de niños que gracias a esa mentira nacieron y no los mataron. Si estas mujeres dijeron la verdad, pues es la verdad. Las mujeres hebreas eran muy robustas y cuando llegaban era tarde. Pero sea como fuese, sea que mintieron porque era un mal menor en comparación con el valor de la vida, lo que sí sabemos es la respuesta de Dios a su acción. Y la respuesta de Dios a su acción es terminante. Mirad que dice en los versículos 20 al 21, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Si mintieron, Dios no primó la mentira. Lo que Dios primó fue lo que hicieron. El acto que hicieron. La decisión que hicieron. La valentía que tuvieron. El amor a la vida que tuvieron. El temor que tenían de Él. Y Dios primó su acción. Lo que hicieron. El hecho de salvar vidas. Dios hizo bien a las parteras. Dios hizo bien a las parteras. Y fijaros que dice, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció de una manera. Y después dice, y por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó sus familias. Esto es interesante, muy interesante. No sabemos si estas mujeres eran solteras o casadas. No sabemos nada. Lo que sí sabemos es que Dios bendijo a sus familias. Si tenían casadas, tenían hijos y sus maridos, Dios los bendijo. Si estaban solteras y vivían con su papá o vivían con Dios los bendijo. Dios bendijo a sus familias porque habían tenido temor de Dios y habían hecho lo correcto. Hermanos y hermanas, cuando una persona tiene temor de Dios, esto no es una teoría, No, esto no es una cosa que el domingo por la mañana a las 12:30 y algo se me ocurre a mí decirlo. La palabra de Dios dice que el hombre, la mujer que teme a Dios, su familia va a ser bendecida. Vete a Proverbios si quieres también y lee todos los textos que hay sobre eso. La familia va a ser bendecida porque alguien en la familia tiene temor de Dios y va a procurar enseñar a sus hijos, a su cónyuge, va a procurar enseñarles en el temor de Dios y Dios va a bendecir ese temor, esa relación que tiene que esa familia tiene con Dios, que ese hombre, esa mujer tiene con Dios. Dios hizo bien a las parteras y prosperó a sus familias. Hermanos y hermanas, hay una lucha encarnizada, donde el diablo toma parte. Desde el principio quiso matar a Jesús y desde el principio el ser humano ha matado a otros. Caín mató a Abel y a partir de ahí hubo un montón de asesinatos. Y la Biblia nos dice
que Dios nos dice no matarás, y en ese no matar va incluido el aborto. El aborto. Y como pueblo de Dios, como creyentes, tenemos que levantarnos, tenemos que decir, tenemos que a nuestros vecinos, a los amigos, siempre con respeto, siempre desde la buena voluntad, nunca con discusión. Tenemos que decir, Dios siempre está a favor de la vida, nunca a favor de la muerte. Yo he conocido a algunas personas, me acuerdo de dos personas que tuvieron que abortar antes de convertirse, que abortaron, y después conocieron al Señor. Pues nunca han olvidado, a pesar de que conocieron al Señor y sus vidas cambiaron, nunca olvidaron el día en que abortaron, porque su conciencia está aquí y no logran olvidar el asesinato que tristemente cometieron. Seamos un pueblo temeroso de Dios, tengamos cuidado con las cosas de Dios, digamos sí a la vida y no a la muerte. Seamos cifra y seamos fuga. Amén.